Sean bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro 30º Coloquio Cervantino Internacional. El día de hoy vamos a dar comienzo con la conferencia a cargo del Dr. Patrick Johansson Keraudran, que lleva por título Lo históricamente exacto y lo simbólicamente verdadero en los relatos de la conquista. Patrick Johansson es doctor en letras por la Universidad de París de la Sorbona. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, profesor de Literaturas Prehispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la UNAM, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Es también miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Ha publicado varios libros y artículos relacionados con sus líneas de investigación: La muerte en el mundo náhuatl prehispánico, la semiología de la imagen en los códices, la literatura náhuatl prehispánica y la conquista. Entre sus publicaciones más recientes figuran Micacuicatl, las exequias de los señores mexicas; Ahuicuicatl, cantos eróticos de los mexicas; Xochitlatoyi, la palabra florida de los aztecas; El español y el náhuatl, encuentro de dos mundos; Cuitláhuac, señor de Iztapalapa y Tlatoani de México Tenochtitlan. Ha recibido también diversos premios y distinciones, entre los que destacan la presea Tepuztlacuiloyi, Juchimán de Plata, por su labor en el estudio y la preservación de la lengua náhuatl. También la Cátedra Alfonso Reyes de la Sorbona, París III, y el Premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2010 como mejor artículo de historia antigua. En noviembre de 2020 fue galardonado con el Premio Universidad Nacional, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la categoría Investigación en Humanidades. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Dr. Johansson. A todas, todos y todes. Sí se oye, ¿verdad? Ahora sí. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hicieron Christian Duverger, Onofre Sánchez Menchero, y agradecer también el apoyo de Ángel Piedad en todo este contexto del coloquio. Voy a empezar, digamos, con una introducción. Numerosos y diversos son los relatos en español y en náhuatl y en imágenes que narran las peripecias correspondientes a los primeros años de la conquista de México. En este contexto histórico diegético es preciso distinguir el relato como una relación detallada, exacta y verbalmente transparente de hechos y acontecimientos, del relato en su acepción narrativa como una producción de sentido en una opacidad discursiva con carácter literario. En esta última, una interiorización e interpretación de los hechos referidos y su expresión verbal o pictórica generan una trama en la que la exactitud anecdótica de lo que fue es sustituida por funciones narrativas cardinales o integrativas en la terminología de Roland Barthes, las cuales producen un sentido más simbólicamente verdadero que referencialmente exacto. Lo que sucedió durante la conquista, es decir, los hechos históricos, al ser cautivados en una red de una ficción simbólicamente veraz, cobraron un sentido distinto según el género literario en el que adquirían un cuerpo verbal o pictórico y en función del marco epistémico en que se situaban. El índice de refracción de la exactitud histórica y el tenor simbólico de lo enunciado dependían en gran medida de la opacidad expresiva propia del género. En una relación, la exactitud referencial debe prevalecer. En un relato, la ficción narrativa se insinúa en el texto. En el mito, los acontecimientos pretéritos procesados en el inconsciente colectivo se decantan.
y se reestructuran expresando de manera esencialmente infraliminal no lo que fue, sino lo que debe haber sido en función de parámetros cognitivos y axiológicos propios de la episteme considerada. En la poesía, según las tendencias genéricas, los hechos se funden en un crisol formal que forja una veracidad simbólica propia de este medio. Nada más para contextualizar el título de mi ponencia, el novelista, más que recurrir a lo históricamente exacto, debe pensar en lo simbólicamente verdadero, dijo Jorge Luis Borges. Y aquí tenemos el primer novelista indígena, el pintor. Las versiones respectivamente españolas e indígenas de los hechos relativos a la conquista difieren sustancialmente no solo por los puntos de vista necesariamente distintos de los beligerantes, sino también por la índole expresiva del texto que las refiere. A estas nociones genéricas de expresión es preciso añadir las circunstancias de producción y recopilación de los textos. El diálogo entre Moctezuma y Cortés, tal y como figura en el Códice Florentino, constituye una flagrante reescritura de un texto original oral cuya genética se arraiga en una transtextualidad que implican testimonios de informantes, relaciones y relatos diversos que dejaron una constancia, entre comillas, en la veracidad formal, casi jurídica, del Huehuetlactoli, de la cesión por Moctezuma de su imperio al conquistador. Asimismo, el episodio de la entrada de los españoles a la Ciudad de México fue referida de manera radicalmente distinta por un informante indígena y por Sahagún. Como voy a hablar de la imagen y de la palabra, quisiera contextualizar, más bien dar una definición de lo que era la pictografía en tiempos precolombinos, ¿no? En tiempos precolombinos, la producción, retención y transmisión del saber se realizaba esencialmente mediante dos medios de expresión y comunicación: la oralidad y la imagen. Por un lado, textos de diversa índole, conservados en la mente y el corazón de los tlamatinime, se colaban en un molde verbal, pero también gestual, dancístico y musical, para que fraguara su cuerpo expresivo. Por otro, dichos textos se configuraban en imágenes, generando asimismo aspectos determinantes del pensamiento indígena. La pictografía, el simbolismo ideográfico y la mediación fonética se conjugaban con el tamaño, el trazo, la posición, los colores, la tensión espacial de las formas sobre el papel o la fibra y su composición para generar un sentido sensible, en parte subliminal e ilegible, si bien inteligible mediante la mirada. El verbo y la imagen se vinculaban estrechamente en la producción del sentido, sin que el discurso pictórico se sometiera del todo, sin embargo, a la lengua. La imagen producía un sentido con recursos específicos y si bien se podía leer parcialmente y reducir a palabras, no se petrificaba en un texto verbal determinado. Existía un discurso pictórico paralelo al discurso oral que tenía su expresividad propia. En este contexto, la lectura era ante todo una visión de hechos y acontecimientos que no pasaba necesariamente por el embudo de una expresión verbal. La imagen se imprimía directamente en las esferas del cerebro sin que tuviera que ser procesada verbalmente para ser aprehendida. Se pensaba también en imágenes. Con la llegada de los españoles y la aculturación progresiva de los pintores tlajcuiloque, los principios de la escritura indígena se vieron permeados por ciertas normas que derivaban del alfabeto, lo que tuvo como consecuencia un mestizaje expresivo muy particular. Eso para lo de la imagen. Entonces, aquí, antes de proseguir con lo que sea la lengua en este caso, quisiera evocar, ilustrar un poco lo que acabo de decir de parte, digamos, de lo que Sahagún estuvo recopilando en su Códice Florentino. Me parece en la genética de la integración del texto al Códice Florentino que el texto que vamos a leer brevemente fue
fue aducido por un informante de manera muy tardía, cuando los capítulos, los que fueron después 14 y 16, digamos, estaban ya previstos, estaban programados. Como que se coló este texto entre dos capítulos que modificaron, evidentemente se volvió el capítulo 15, el texto que vamos a leer. Aquí, entonces, lo que me interesa aquí es que vean ustedes la diferencia radical que hay entre la manera de expresarse de Sahagún y el texto aducido por el informante. Partieron los españoles de Iztapalapan, todos aderezados a punto de guerra y en su ordenanza por escuadrones. Es la versión de Sahagún. Náhuatl. Aonimani yeik walaloni, in yeik walcalaquisque nican México. Niman yeik mosesencawa, moyau chichiwa, moolpia, huelquilpia in yautlatki. Niman yeik guantin in caguayos. Niman yeik motetecpana, mococotilia, mohuipana, mosesepantilia. Y luego ellos se ponen en marcha para entrar aquí a México. Entonces se preparan, revisten sus armaduras, se ciñen, amarran bien sus atavíos guerreros. Luego son sus caballos que se ponen en orden, en rangos, en filas, en líneas. Muy difícil de traducir el texto en náhuatl por lo que contiene, digamos, de aspectos rítmicos, de fonéticos y todo este aparato, digamos, suprasegmental también. En el planteamiento frástico de Sahagún, el texto no busca recrear el acontecimiento mediante el verbo, sino referirlo. El significante no tiene una densidad expresiva propia, sino que remite al referente para una mejor inteligencia de los hechos. Los signos utilizados por Sahagún son objetivos, convencionales y muy generales. No le interesa revivir el acontecimiento, sino referirlo mediante palabras cuyo significante remite directamente a un significado preciso, sin posibilidad de expansión expresiva. El texto en español trasciende el significante hacia un significado sin urdir una trama formal. Dice lo que pasó con toda la objetividad y transitividad que le permiten sus exponentes léxicos y morfémicos. El texto náhuatl, en cambio, trata de reproducir con recursos lingüísticos las peripecias que conformaron el hecho. Para este efecto, las palabras motivadas, analógicas, concretas, afectivas, entran en una verdadera efervescencia semiótica para crear un sentido sensible. En los preparativos para la salida que describe el texto al principio, la versión náhuatl restituye rítmicamente, gracias a una sucesión de palabras con duplicación silábica y oclusidad glotal, mosesencawa, se preparan, moyau chichiwa, revisten sus armaduras, moolpían, se ciñen, la atmósfera febril que reina en este momento. El perfecto orden de los caballos se revela después en la cuadratura de 4 verbos, cuya articulación oclusiva en la duplicación silábica marca los ángulos. Motehtecpana se ponen en orden, mocuescuentilia se ponen en rangos, mohuihuipana se ponen en filas, mosesepantilia se ponen en líneas. En este caso particular, a la nitidez conceptual de una relación puntual de hechos se opone una visión formalmente simbólica de lo acontecido, una impresión que se almacenó en estratos profundos del ser indígena. Esta causalidad de la impresión fue un nexo determinante de la cognición indígena. Aquí, a ver, en el contexto epistémico indígena, la veracidad simbólica de un simple relato tlenonotzali iba a madurar narrativamente con el tiempo y culminar en la supraverdad simbólica de un mito, Tlamachistlachtoltzazanili, literalmente relato enigmático de la palabra de sabiduría. En el ámbito del canto florido, Xochicuicat, la palabra que refería a esos hechos históricos poéticamente sublimados iba al corazón y tocaba las fibras íntimas del ser sensible. El aforismo náhuatl Teyoloipanyao in Tlachtoli, la palabra va al corazón, el cual remite de hecho a cualquier texto bien elaborado, es una prueba fehaciente de ello. Los hechos históricos serán también captados en la imagen de los códices, Amoxtlacuiloli, y reflejados o refractados en la especificidad
simbólica de su configuración iconográfica. Para ilustrar lo anterior, analizaré brevemente algunas imágenes de códices, la simbolización mitológica de la muerte de Moctezuma, las circunstancias de la rendición de Cuauhtémoc en distintas variantes narrativas, tanto españolas como indígenas, y la sublimación poética de la caída de México Tenochtitlan en un cantar que expresaba el dolor punzante de los señores mexicas ya conquistados. Una visión alegórica de la conquista. Aquí en la primera imagen que vieron tenemos una imagen, una versión del lienzo de Tlaxcala, una versión tlaxcalteca, digamos, de la conquista. Aquí voy a glosar esta imagen que me parece cínicamente alegórica. El punto de vista y la subjetividad de lo relatado se manifestaban a veces de manera clara en la narratividad emblemática de la imagen. Una alegoría tlaxcalteca de la conquista de la ciudad. El original del lienzo de Tlaxcala fue elaborado a mediados del siglo XVI a petición del Cabildo de Tlaxcala y por sugerencia del virrey Luis de Velasco, con el fin de recordar los méritos de los tlaxcaltecas en la conquista de México. Se extraviaron los originales, pero unas copias habían sido realizadas por Juan Manuel Yáñez en 1773 y por Alfredo Chavero en el siglo XIX. La imagen, cuyo trazo es netamente occidental, representa una embarcación, un bergantín, con sus velas y dos cañones, ridículos los cañoncitos, pero bueno, recurso decisivo en la victoria final de los españoles, y nave que alcanzó la canoa donde iba Cuauhtémoc, en cuya popa, según Bernal Díaz, se sentó el Tlatoani mexica, quien iba a ser entregado a Cortés por García Holguín. En dicho bergantín se observa a Cortés agazapado detrás de Malintzin, la intérprete. Ella tiene las manos aparentes y un brazo derecho desmesurado. La vela que los cobija visualmente podría aludir a su relación íntima. En la proa están dos remeros tlaxcaltecas sentados en posiciones respectivamente opuestas. En medio se encuentra un noble indígena vestido con una tilma, cuyo nudo talpiloni destaca por su tamaño y su forma. A su lado está un español, quizás García Holguín o Sandoval. El noble indígena tiene las manos juntas como implorando clemencia y ostenta la banda de plumas típica de los señores tlaxcaltecas, equivalente del Xuhuitzoli mexica, de la diadema mexica. Es probable que se trate de Cuauhtémoc, humillado por este atributo indumentario del poder tlaxcalteca. Dos plumas de la parafernalia tlaxcaltecas que parecen orejas de conejo figuran asimismo en la cabeza del español. Una cadena, imagen de la sujeción férrea de los mexicas a los españoles, figura en la parte trasera de la embarcación a la altura del palo horizontal de la vela. En términos expresivos, esta alegoría pictórica sintetiza de manera emblemática y con una cierta ironía hechos históricos cuya exactitud no se pone en tela de juicio. El papel determinante del intérprete de Cortés, el tenor de su relación con el conquistador, el alcance de la canoa de Cuauhtémoc por el bergantín de García Holguín, la entrega de Cuauhtémoc al capitán, la ayuda prestada por los tlaxcaltecas en dicha conquista, la captura y sujeción subsecuente del Tlatoani mexica. Es, sin embargo, lo simbólicamente verdadero desde una perspectiva tlaxcalteca lo que busca expresar la imagen con el recurso pictórico narrativo de una alegoría. La nave de la conquista boga ahora pacíficamente sobre las aguas del lago de Texcoco. A bordo están los protagonistas de la gesta bélica: Cortés, Malintzin, Cuauhtémoc, García Holguín y los tlaxcaltecas. Estos últimos son los que reman, es decir, que hacen avanzar la nave. Miran hacia adelante, uno como vanguardia, y hacia atrás otro como retaguardia, lo que fueron de hecho. La posición de Cortés en la parte trasera de la embarcación es también significativa, como es la importancia visual conferida a Malintzin, la intérprete. La cadena es un símbolo tanto de sujeción como de esclavitud. Lo más cínicamente simbólico
lo es sin duda el hecho de pintar la banda y las plumas de la corona tlaxcalteca en la cabeza de Cuauhtémoc y de García Holguín. Imagen quizás inacabada por lo que parecen orejas de conejo o intencionalmente burlona, para expresar la omnipresencia de la República de Tlaxcala en la conquista. Se reproduce esta expresión del predominio tlaxcalteca, la imagen del diálogo aquí, del diálogo de Moctezuma con Cortés en la ermita de Tosi. En dicha imagen, el Tlatoani mexica se ve humillado por la banda del mando tlaxcalteca que figura en su cabeza como en la de sus principales. Figura asimismo entre Cortés y Moctezuma. Algunos investigadores identifican a Maxixcatzin como un tlaxcalteca, pero yo estoy de acuerdo con Alfredo Chavero, que dice precisamente lo que acabo de mencionar, que digamos que es una humillación de Moctezuma y de los que están atrás, sería Cuitláhuac, Cacamatzin y Tetlepanquetzatzin eventualmente, que están en la ermita de Tosi, como dice Durán, ¿no? Están y no en el palacio en este caso, ¿no? Muy bien. Vamos a ver también el encuentro de Cortés y Moctezuma. Aquí tenemos en la parte izquierda, en el año Seacat, Unocaña. Vemos a Cortés, bueno, arriba están los años, Seacat, Ometecpat, Unocaña y dos Pedernal. En la parte de abajo, todos los meses que corresponden al año 1519-1520. Pero lo que me interesa aquí es la inexactitud, digamos, expresiva del encuentro de Cortés con Moctezuma. Aquí vemos en la imagen que provee el Vaticano Ríos del encuentro entre el conquistador y el Tlatoani mexica, se observa a Cortés montado en su caballo con la espada de Santiago, su escudo, la cruz y la bandera del Espíritu Santo. El equino se cabrea frente a un Moctezuma desnudo, descalzo, vencido, que tiende humildemente un sartal de lo que parecen piedras de jade, oro o flores en otras versiones, ¿no? En la representación simbólicamente verdadera de un Moctezuma vencido y humillado. Asimismo, el hecho de que la diadema Xiuhítzoli, que remite a su nombre o lo identifica como gobernante, no esté visualmente vinculada mediante una línea, en el primer caso, o colocado sobre la cabeza del Tlatoani, en el segundo, podría aludir a la pérdida del título y del reino. Detrás de Cortés, aquí de la espada de Cortés, se observa un semicírculo, el cual representa el adorno que los tlaxcaltecas ostentaban en el mentón. Metonimia visual que expresa discretamente el hecho de que los aliados indígenas entraron con los españoles a la ciudad. Esta imagen es históricamente inexacta, ya que Moctezuma fue al encuentro con Cortés revestido de su indumentaria de Huey Tlatoani. Es simbólicamente verdadera desde la perspectiva del pintor, probablemente Tlatelolca o Tepaneca quizás, ¿no? Entonces aquí tenemos una visión, una imagen, digamos, simbólicamente verdadera, pero en términos históricos totalmente inexacta. Aquí también tenemos una imagen del Códice Azcatitlán donde ondula, digamos, la llegada. Esta imagen tendría que haber, digamos, haber sido colocado a la izquierda en el Códice Azcatitlán de una imagen donde estaba Moctezuma. Es la imagen del encuentro entre Moctezuma y Cortés, pero la parte derecha no fue pintada. Pero aquí vemos, yo creo que aquí también es una inexactitud histórica, puesto que son portadores indígenas los que están cargando con su mecapal todo lo que tienen en la espalda, pero no están los guerreros tlaxcaltecas, tliyutepecas y huexotzincas que entraron a México Tenochtitlán, ¿no? Antes de proseguir, también quiero evocar, antes de ver la textualidad, la narratividad de los textos, evocar la lengua náhuatl. El náhuatl es una lengua polisintética
que permite la composición de bloques verbales compactos, donde los adjetivos, los adverbios y los complementos se funden con los radicales sustantivos o verbales en una masa sonora, unidad expresiva reacia en separar lo circunstancial de lo esencial. Reflejo a su vez de un mundo en el que la circunstancia y la esencia resultan inseparables. Por ejemplo, cuando el poeta náhuatl dice "Xochicueponi nocuic", mi canto se abre como una flor, literalmente flor abre mi canto, prescinde del elemento comparativo como herraje lingüístico que impide la fusión en una unidad sinestésica de la fragancia y de la imagen. La ausencia de bisagras preposicionales en la lengua náhuatl da mucha movilidad al sentido y permite que se forme en el texto un verdadero espectro adjetival, nominal o verbal que obliga al receptor a pasar a una dimensión sensible impresionista para poder percibir el mensaje con todos sus matices. En efecto, las unidades lingüísticas que se aglutinan en un compuesto verbal, además de calificar o modificar un radical determinado, se funden en una palabra compleja. La lengua náhuatl permite una epifanía de sentido sensible. Con un impulso afectivo, el hablante encuentra el camino verbal de su expresión sin que el lastre semántico de lo que se dice llegue a oscurecer la luz fonética de sus componentes silábicos. El carácter polisintético de la lengua generó asimismo muchos parónimos. Espejos o espejismos sonoros, los parónimos permiten al sentido fluir, huir o perderse en la dimensión sensible del lenguaje. Esta aprehensión asociativa del sentido encontró su máxima expresión en la poesía, pero también en el albur. En el rubro de las sonoridades, el hecho de que todas las consonantes de la lengua náhuatl sean sordas le confiere su suavidad característica. Según la inflexión de la voz, las palabras pueden ser suspiros, exhalaciones, vahos, aliento, oclusiones o saltos. Además, el gran número de consonantes líquidas hace de que la lengua parece emanar de los labios de los hablantes. Ahora quisiera pasar de la lengua a la expresividad. El texto que acabamos de leer, de la entrada de los españoles a la Ciudad de México, era un Tlanonotzalli, un relato que no era una relación, era un relato donde había una trama. Digamos, por mucho que el informante haya visto algo que fuera histórico, hubo, digamos, una manera formal de tramar, y sobre todo en términos formales, fonéticos, de tramar un sentido. Ahora, un relato dentro del contexto náhuatl prehispánico, con el tiempo maduraba y después se volvía un tlamachili tlachtol tzazanili, un mito. Y quisiera evocar en el contexto de la conquista la muerte de Motecuzoma, la historia y el mito, porque bueno, hay muchas variantes históricas y hay un mito. Tecuiluitontli cuacmequin Motecuzoma, y no mecneman kiwalma matique, y ni toca apaneca. En el mes Tecuiluitontli murió Motecuzoma, cuando murió lo fue cargando Apaneca. Eso es un texto del Códice Oman, y aquí vemos el códice y vemos el Apanecat que está cargando, una imagen muy pequeña que ilustra esa frase, está cargando, remite la procesión ritual de las exequias de Motecuzoma. Ahora, hay un punto importante cuando los españoles estaban ya de Cholula, estaban llegando a México, el encuentro con Motecuzoma era ineludible. Entonces, Motecuzoma quiere desaparecer. Eso sería Ixtoloca, la historia, Ixtoloca. Aoenyu que aquí hay en Motecuzoma, en Senca Temolo, en Senca Matataco, Senca Ixot la Chasneque, en Teteo Yokin Patzmictia, y Yolo, Yol Patzmictia, Xoloquisquia, Xolosnequia, Mocholostisnequia, Mocholostisquia, Motlatisquia, Motlatisnequia, Monetlatirisquia, Moneneilisnequia en Teteu. Y así oía esto Motecuzoma, que es muy buscado, muy perseguido, que los dioses mucho quieren ver su rostro. Era como si su corazón se atormentara, se afligía. Hubiera huido, quería huir, quería escapar. Hubiera huido, se hubiera escondido, quería esconderse. Se hubiera escondido de los dioses, quería esconderse de los dioses.
Es el texto tal y como viene en la versión en náhuatl. Y su corazón lo determinaba, lo imagina, lo imaginaba, lo creaba. Así dialogaba con su corazón por dentro. Por dentro se decía que en algún lugar entraría en una cueva, y aquello que lo consolaban, en quienes estaba puesto su corazón, en quienes confiaba, algunos de ellos le hacían saber, le decían: se sabe de Mictlán, de la Casa del Sol, de Tlalocan y de Zincalco, hacia donde dirigirse en el lugar donde desees. Eso muestra que el Códice Florentino tiene partes que fueron reescritas de manera pulida y otras que fueron integradas de manera así, con toda, digamos, lo de la oralidad en un momento dado, ¿no? Y ahora, oye, el umpa motlanequiliaya, motlanequilin Zincalco, o el yumacho, o el yutepan motecac. Y bien, de hecho, allá quería ir, escogió el Zincalco, se hizo saber a toda la gente. Aquí está la imagen en el Códice Florentino que ilustra esta parte del texto. O sea, históricamente, aparentemente, según Sahagún, según los informantes, Moctezuma quiere morir. Bueno, quiere morir, entonces, según la primera parte del texto que vimos, teóricamente por cobardía. Quiere huir, no quiere enfrentar a los españoles. Pero esa es la versión del informante. Pero tenemos un texto, tenemos un mito que fue creado después, que se encuentra en fuentes como Durán y Tezosomoc, digamos, el mito, es decir, que en un momento dado ese deseo de morir, de suicidarse, no fue, digamos, por cobardía, según me parece, fue para acatar un modelo ejemplar. En este caso, el modelo ejemplar debe haber sido el modelo ejemplar de Huemac. Huemac fue el responsable de la caída de Tula, del fin del imperio tolteca, y lo que hizo es colgarse en la cueva de Zincalco. Él se volvió, digamos, no el dios, sino el guardián del Zincalco. Entonces yo creo que en ese caso no fue por cobardía. Me parece que la personalidad de Moctezuma era muy distinta. Sabemos, por ejemplo, que mandaba hechiceros, y cuando vio, digamos, en un momento dado que la vía militar era perdida porque el enemigo tenía una fuerza de armas y con sus aliados indígenas era invencible, yo creo que apostó sobre la religión y sobre, digamos, la magia. Entonces, en este caso, me parece que no fue cobardía por parte de Moctezuma, sino que quiso acatar, seguir el modelo ejemplar que había establecido Huemac. Y según el mito, entonces eso es el mito, Tlamachis Tlachtoltzazanili, que viene en las obras de Durán y de Tezosomoc. Lo resumo nada más, no aduzco los textos, que sería demasiado largo. Se manda una primera expedición. En la primera fase de lo que representará probablemente después el protocolo ceremonial de un ritual mortuorio correspondientes a una muerte por suicidio, el guía es un avatar del dios Xipe Totec Chicahuac, nuestro señor fuerte. Huemac pregunta cuál es la pena que embarga a Moctezuma y manda a los enanos de regreso al mundo con toda suerte de legumbres. Dichos enviados se ven castigados y apedreados en el contexto del mito, lo que corresponde quizás a nivel ritual al sacrificio solemne de hechiceros, corcovados y esclavos que desempeñaban ritualmente los roles que establece el mito. Manda una segunda expedición. Manda el Tlactoani Mexica una segunda expedición al Zincalco, con los mismos presentes, y la respuesta a la pregunta de Huemac, que la pena que tiene es que al tiempo que quería fenecer Netzahualpiri, dijo ciertas cosas que le dan gran pena, que no se sosiega, que quiere saber lo que va a devenir sobre él. El ciego Ixtepetla es el guía de esta segunda embajada al Zincalco, lugar del inframundo cuya descripción se ve claramente interpolada por los recopiladores o transcriptores del mito. El Zincalco, lugar de deleites, está descrito como si fuera el infierno cristiano en la versión en español. El resultado de esa segunda embajada es también negativo. Huemac insta a Moctezuma a gozar de sus bienes terrenales y le niega la entrada al Zincalco. Después de haber mandado ejecutar a los enviados que regresaban con la mala noticia, Moctezuma manda a 2 acolhuas, o según Durán, a 2 de sus principales allegados.
que regresan con otras noticias. La soberbia y la crueldad son, según Huemac, las faltas que provocarán el derrumbe del imperio mexica y la muerte de Moctezuma. Sin embargo, esta vez Huemac accede a la petición del Tlatoani y le impone un ayuno y penitencia de 80 días. Cuarta expedición. Al terminar los 80 días de penitencia de Moctezuma, la última embajada llega al Zincalco para tomar órdenes de Huemac. Este cita al rey 4 días después en Chapultepec, en un lugar llamado Tlachtonco. Entendido eso, Moctezuma tomó mucho consuelo. Luego a otro día mandó a los cholos esclavos y a los enanos y corcovados que tuviesen la mira en Chapultepec. Y aquí tenemos la ilustración de Tlachonco. Aparentemente, según el mito, no se logró suicidar. Teóricamente, si el mito hubiera sido completo, si va a acatar el modelo ejemplar de Huemac, se tendría que haber suicidado, ciertamente por estrangulación en este caso, ¿no? Yo creo que si no fue así, por lo menos, digamos, en este caso, habríamos tenido un elemento importante en no lo que fue realmente, sino lo que decían, lo que tenían, los que ellos querían que hubiese sido, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos avanzando un poco dentro del contexto de la conquista y aparece Cuitláhuac y la noche triste del 30 de junio de 1520. Ayer Cristian nos decía que no hay una fuente certera, ¿no?, sobre el día mismo, pero sabemos, por ejemplo, Cortés lo dice y Bernal Díaz también, que entraron de regreso de Veracruz cuando regresaban de haber peleado contra Pánfilo de Narváez. Llegan el día de San Bautista, San Juan Bautista, ¿no?, el 24 de junio, y según la dinámica que viene en el Códice Florentino, son más o menos 7 días entre la llegada y la salida. Ese sería, si no es exactamente el 30 de junio, sería el 29 o el día 1 de julio en este caso. Nada más rápidamente para glosar esta imagen, lo que me parece interesante, bueno, están en la calzada en medio, la calzada de Tlacopan, están huyendo. Al principio a la derecha viene un tlaxcalteca, luego viene Pedro de Alvarado, vemos el sol que está cerca de su cabeza. Como era güero, era rubio, los indígenas lo llamaban Tonatiuh, el sol, por eso se pinta un sol aquí. Luego viene un grupo de tlaxcaltecas, luego viene Cortés, y atrás en un caballo se ve a María Estrada, una española, ¿no? De cada lado en el agua los mexicas están atacando, y la parte derecha está el famoso árbol de Popotla. Aquí el árbol está muy claro, vemos el follaje del árbol, y aquí lo interesante es que en vez de tronco tiene 2 popotes, y yo creo que por eso son 2 Popotla. Es el árbol de la noche triste. Es muy bueno, no sabemos si Cortés lloró, ¿no?, al pie de este árbol, pero el árbol es un hecho, por lo menos según la versión tlaxcalteca de esta imagen del lienzo de Tlaxcala. La pata de venado que está abajo del árbol es un pictograma que refiere la palabra choloa. Choloa en náhuatl quiere decir huir. Es la huida, en este caso, México liberado. Y aquí tenemos el nombramiento, bueno, la entronización, 80 días después de la muerte de Cuitláhuac, porque los 80 días tenían que ser respetados para que se entronizara Cuauhtémoc, ¿no? Y aquí lo que me parece importante es que fue entronizado en días Nemontemis, ¿no? En los días baldíos de Cuauhtémoc se instaló como gobernante Cuauhtémoc, y entonces se derrumbó el mundo mexica, el mundo tenochca, cuando entraron los españoles. Aquí en este texto es muy interesante porque hay una parte que es una interpretación también, ¿eh? Porque dice, en los días baldíos de Cuauhtémoc se instaló como gobernante Cuauhtémoc, y luego hay una interpretación, y entonces se derrumbó el mundo mexica, el mundo tenochca, cuando entraron los españoles. El hecho de que fuera entronizado
Cuauhtémoc, en días de Montemis, en días baldíos, en días nefasos, podrían haber incidido, digamos, en pensamiento indígena sobre, digamos, lo que fuera el resultado fatal que sucedió después, ¿no? Tenemos el sitio de México, el ataque que vimos ayer con María Daniel, el ataque en el último contexto, ¿no? Y luego aquí llegaron a Yacacolco, ya cuando fueron capturados los españoles en el camino de Tlalhuacan. Luego muchos habitantes, Aguatepehua, 2000 murieron, y todo eso fue obra de los tlatelolcas. Es cuando nosotros, tlatelolcas, construimos Tzompantli. En 3 lugares quedaron los Tzompantlis. Uno en el patio sagrado de Tlilan, ahí ensartaron las cabezas de nuestros señores. Dice el informante de nuestros señores, lo que muestra que está del lado de los españoles cuando narra este texto, ¿no? Nuestros amos. El segundo en Yacacolco, ahí también ensartaron las cabezas de nuestros señores y las cabezas de 2 caballos. Análisis de Tlatelolco. Aquí están las cabezas de los españoles y de los caballos, ¿eh? El cerco, cuando están en el contexto del cerco de Yacacolco, esto fue lo que nos sucedió, lo que vimos, lo que nos causó asombro, lo que hizo llorar a la gente, lo que entristeció a la gente, lo que sufrimos. El agua que bebimos era agua salitrosa. Si alguien se cocinaba algo, solo lo protegía con su escudo. Comimos ramas de colorín, zacate salitroso, adobes, lagartijas, ratas, plantas. Nos peleamos por unos gusanos para comer. Cuando alguien ponía algo en el fuego para cocerlo, tomaba la carne del fuego y se la comía cruda. Se nos puso precio, se le puso un precio al joven, al sacerdote, a la muchacha, al niño. Todos los masehuelis, su precio era 2 medidas de maíz, 10 tortillas de mosco acuático, 20 tortillas de zacate salitroso, era nuestro precio. Lo que muestra que, digamos, que el sistema económico prevalecía aún en los últimos momentos de los combates, ¿no? El oro, el jade, la manta, la pluma del quetzal y todo lo valioso, lo precioso, nadie lo veía, solo lo tiraban. Y aquí estamos en el reducto de Yacacolco. Y aquí tenemos una imagen precisamente entonces de Eicali, 3 casas, con la bandera, vamos a verlo después. Ahorita estamos en el contexto de la pelea, donde en Yacacolco Cuauhtémoc se defendía con los mexicas y los tlatelolcas de manera extraordinaria, ¿no? Aquí vemos que un español, 100 españoles, porque las banderitas que están arriba, el español cada una vale 20 cepantli, y son 100 españoles que fueron capturados y fueron sacrificados. El hecho es un poco como en el caso de Moctezuma, el hecho de que esté desnudo el español muestra que está vencido, en ese caso que va a ser sacrificado. Y al lado tenemos la cabeza de un aliado indígena con la pluma Tzontli. Son 400 indígenas aliados que fueron también sistemáticamente sacrificados, ¿eh? Ahora, hay un punto que vamos a ver en diferentes versiones, la decisión de rendirse por parte de Cuauhtémoc. Cercados en el último reducto de Yacacolco, sin agua, sin alimento, rodeados por el enemigo, mexicas y tlatelolcas se defendían, atacaban y sacrificaban sistemáticamente a sus prisioneros españoles, indígenas, aliados y caballos. La religión era el único recurso viable en ese contexto. Según lo afirma Cortés en su tercera carta de relación, Cuauhtémoc rechazaba los ofrecimientos por él formulados de rendirse. En términos narrativos, se mantenía en su azotea de Amachac sin evocar lo que pasaba en el campo enemigo. No así Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo, digamos, parece omnisciente, a diferencia de Cortés, como lo vamos a ver, que describe desde su punto de vista y que a priori no sabe lo que está ocurriendo en el campo enemigo. Bernal Díaz, él, digamos, en un relato con carácter literario, él, digamos, tiene una visión de la intención del enemigo.
el Guatemus entró en consejo con sus capitanes y lo que le aconsejaron que dijese que quería paz y que aguardarían 3 días en dar la respuesta y que al cabo de los 3 días se verían el Guatemus y Cortés y se darían el concierto en las paces. Y en aquellos 3 días tenían tiempo de saber más por entero la voluntad y respuesta de sus huichilobos y de aderezar puentes, abrir calzadas y adobar vara y piedra y flecha y hacer albarradas. Y aquí hay un punto que es interesante, que no se cita generalmente, es que en el campo de Cuauhtémoc había el Amatlamatqui, el sabio del papel, literalmente, y la respuesta que esperaban del Huichilobos, de Huitzilopochtli. Cauticamapauque, Cauticopalpauque, Masan no Kiwalqui, Initlachtori no Canato, Inixan ye no ye ik yao Huitznawa, Yachcao, Huetohueyo, y Kikuisintlachtori, Niman ye Tlachtoltia, Kitilmacaltique, Kitemolía en Tlachtoli, Kiwilga Itkia. Pues hemos consultado el libro, leímos el copal, pero también que venga a dar el mensaje a quien lo fue a traer. Es así que va Tohuello, el principal de Huitznahuac, a enunciar el mensaje, luego lo expresa, lo envuelven en la tilma, examina el mensaje. Aquí lo interesante es que consultaron el libro, el códice, y leyeron el copal, digamos lo que muestra que el humo que salía del copal, que era quemado, era una manera de expresar una profecía, un presagio. El Amatlamatqui, que se llama Amatequi también porque recorta papeles, Canan tlachia, Canan quista en Amotlapielo, conectó a Tewa en Amatlamatqui, Amatequi. No pilcine, Mashimocaquitican, Tlein el Tiquistosque, Casan Nahuilhuit, Titlanapoaltisque, o en Machiehuat, en Nahuatil, en Huitzilopochtli, Cayatle Huetzi, Cuichichtacan Quimotirisque, Mao Tonasica, Casan Nahuilhuit, Titlanapoaltirisque. Que observan ustedes, que ven en su tradición, en sus pinturas. Dice el sacerdote Tewa, el sabio de los papeles, el recortador de papeles: señores, escuchen, ¿qué diremos en verdad? Pues faltan solo 4 días para que se cumplan 80 días, 4 cuentas de 20 días. Y quizás la voluntad de Huitzilopochtli sea que nada suceda. ¿Acaso secretamente lo verán ustedes? Esperemos todavía, pues faltan solo 4 días para que se cumplan 80 días. No se sabe a ciencia cierta qué periodo de 80 días tenía que esperar para que decidiera el Amatlamatqui, iba a tomar la decisión si Cuauhtémoc se rendía o seguía el combate. Aparentemente siguió el combate. Ahora la versión de la decisión entonces de los mexicas. Y Cuauhtémoc y los otros señores, el Cihuacóatl, Tlacutzin, el Tinancalque, Huitznahuatl, Petlautzin, Motelchutzin, el Mexicat, el Achcautli, Tecutlamacatsin. Luego ya ellos, los señores de Tlatelolco, el Tlacuchcalcat, Coyohuetzin, el Tlacatecat, Temilotzin, el Tizociahuacat, Topantemoxin, el Mixcoat, Ilotlacatzin, Abuelilotzin, el Huitznahuatl, Huitzilihuitzin, el Huitzitzin, Tepaneca. Todos los señores se reunieron en Tolmayecan, discuten cómo se va a hacer, qué vamos a tributar y cómo nos vamos a entregar a ellos. Aquí la expresividad, a diferencia de lo que vamos a ver de la traducción de Sahagún, aquí muestra, digamos, que la decisión es, digamos, colectiva y enuncian cada uno de los que tomaron la decisión. A diferencia de la versión de Sahagún de ese texto, es cosa muy cierta que ya el señor de México había dado la palabra a los mensajeros del capitán Hernando Cortés, que se quería rendir. Y a este propósito se puso en el pabellón, en el Tlapanco, el capitán Hernando Cortés, esperando a que viniese a su presencia el señor de México, Cuauhtémoc, con los demás principales a ponerse en sus manos. Y así estando sobre el Tlapanco, en la azotea, don Hernando Cortés en su pabellón, el señor de México, Cuauhtémoc, con todos los principales que con él estaban. Aquí pueden ver que la traducción, bueno, no es una traducción, es un texto que nada tiene que ver con el texto en náhuatl, ¿no?
Aquí Sahagún digamos, ciertamente tiene una información que viene de los textos de los testimonios de Bernal o de Cortés, ¿no? Pero no corresponde al texto en náhuatl, ¿no? Y Cuauhtémoc se entrega. Niman yeki wika en Cuauhtémoc sinacaltica, sanomote, omentin in con wikake, itlan yetiyajke, teposictoloc, tequiwa, iwan, y hasta chimal, y xolou, in Cuauhtémocin, ausequin lanel huitia y toca señaot. Awenihua kiwika en Cuauhtémocin niman ye ik mochoquilia in ishkich masewali, kixtoque. Ye yao in tlaca chocoyot in Cuauhtémocin, ye yao kimomacas in teteo en españoles. Luego ya llevan al Cuauhtémocin en canoa, solo dos son los que lo llevaron. Con él iban Teposictoloc, un tequiwa, y hasta Chimal, el paje de Cuauhtémocin, y uno que rema de nombre Señaut. Y cuando llevan a Cuauhtémocin lloran todos más iguales. Dijeron, ya va el joven señor Xocoyote, Cuauhtémocin, ya va a entregarse a los dioses, a los españoles. En esta versión del Códice Florentino no trata de romper el cerco cuando está en la canoa Cuauhtémoc, sino que se va a rendir directamente. Cuando los más iguales lo ven que sale en su canoa, no es para pelear, se va a entregar. Esa es la versión del Códice Florentino. La versión de Sahagún de este texto, vinieronse a donde estaba el marqués en canoa. Cuauhtémocin iba en una canoa e iban dos pajes con él que llevaban sus armas y uno solo iba remando en la canoa que se llamaba Señaut. Y cuando le llevaban a la presencia del capitán don Hernando Cortés, comenzaron toda la gente mexicana que estaba en el corral diciendo, ya va nuestro señor rey a ponerse en mano de los dioses españoles. Bueno, el contenido es igual, pero la manera de narrar es totalmente distinta. Ahora, dos posibilidades. Cuauhtémoc intenta romper el cerco antes de ser interceptado por un bergantín, que son las versiones de Cortés, de Bernalías y de también Albaicil-Xochitl. Y la segunda, la que acabamos de leer, Cuauhtémoc se dirige hacia el bergantín o directamente hacia Amachac para rendirse. Aquí tenemos una imagen del Códice Vaticano Ríos, Vaticano A, donde vemos a Señaut que está remando y Cuauhtémoc en la canoa. La versión de Hernán Cortés como escritor aquí, el 15 de mayo de 1522. Y los bergantines entraron de golpe por aquel lago y rompieron por medio de la flota de canoas. Y la gente de guerra que en ellas estaba ya no osaban pelear. Y plugo a Dios que un capitán de un bergantín que se dice García Holguín llegó en pos de una canoa en la cual le pareció que iba gente de manera, muy bella expresión, ¿no? Y como ya 2 o 3 ballesteros en la proa del bergantín e iban encarando en los de la canoa, hicieron señal que estaba ahí el Señor, que no le tirasen, y saltaron de presto y prendieronle a él y a aquel Guatemutzin y a aquel señor de Tacuba y a otros principales que con él estaban. Y luego el dicho capitán García Holguín me trajo ahí a la azotea donde estaba, que era junto al lago, al señor de la ciudad y a los otros principales presos, el cual, como le hice sentar, no mostró riguridad ninguna, llegóse a mí y díjome en su lengua que él ya había hecho lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos hasta venir en aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese, y puso la mano en el puñal que yo tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y lo matase. Y yo le animé, le dije que no tuviese temor ninguno. Y así preso, este señor, luego en este punto cesó la guerra, a la cual plugó a Dios nuestro Señor dar conclusión el martes, día de San Hipólito, que fueron 13 de agosto de 1521. Aquí vemos la narración de Cortés, que es bastante distante, que toma una cierta distancia con su relato. El estilo es indirecto, aun cuando habla, no hace hablar a Cuauhtémoc, sino dice lo que dijo. Es la versión de una relación, por muy, digamos, literaria que sea, ¿no?
la versión de Bernal Díaz del Castillo. Y como Sandoval entró con gran furia con los bergantines de aquel paraje donde estaban las casas de Guatemus, y desde que se vio cercado el Guatemus tuvo temor de no le prendiesen o matasen, y tenía aparejadas 50 grandes piraguas con buenos remeros para que, hendiéndose en aprieto, salvarse e irse a meter en unos carrizales y desde ahí a tierra y a esconderse en otros pueblos. Y asimismo tenía mandado a sus capitanes y a la gente de más cuenta que consigo tenía en aquella parte de la ciudad que hiciesen lo mismo. Y como vieron que entraban entre las casas, se embarcaba en las 50 canoas, y ya teniendo metido su hacienda y oro y joyas y toda su familia y mujeres, y se mete en ellas y tira por la laguna adelante, acompañado de muchos capitanes. Y como en aquel instante iban muchas otras canoas llenas la laguna de ellas, y Sandoval luego tuvo noticias de que Guatemus iba huyendo, mandó a todos los bergantines que dejaran de derrocar casas y barbacoas y siguiesen el alcance de las canoas y mirasen que tuviesen tino a qué parte iba el Guatemus, y que no le ofendiesen ni le hiciesen enojo alguno, sino que buenamente le procurasen prender. Y quiso nuestro Señor Dios que el García Holguín alcanzó las canoas y piraguas en que iba el Guatemus, y en el arte y riqueza de él, y sus toldos y asientos en que iba, y no es la manera de gente de manera, sino que ahí describe perfectamente el toldo, piraguas en que iba el Guatemus. Le conoció que era Guatemus el gran señor de México, e hizo por señas que aguardesen, y no querían aguardar, e hizo como le querían tirar con escopetas y ballestas. Y el Guatemus, desde que lo vio, hubo miedo y dijo: no me tire, que soy el rey de esta ciudad y me llaman Guatemus. Lo que te ruego es que no llegues a cosas mías de cuantas traigo, y ni a mi mujer ni pariente, sino llévame luego a Malinche. Y como el Holguín lo oyó, se gozó en gran manera y con mucho acato le abrazó y le metió en el bergantín, a él y a su mujer y a 30 principales. Y les hizo asentar en el popa, así dice, en la popa, en unos petates en mantas, y les dio de lo que traían para comer. Y a las canoas donde llevaban su hacienda, luego les tocó en cosa alguna, sino que juntamente los llevó con su bergantín. Y entre tanto que le llamaron, Cortés mandó aparejar un estrado lo mejor que en aquella sazón se pudo ver, con petates y mantas y asentaderos y mucha comida de lo que Cortés tenía para sí. Y luego vino Sandoval y Holguín con el Guatemus, y le llevaron entre ambos a 2 capitanes ante Cortés. Y desde que se vio delante de él, le hizo mucho acato, y Cortés con alegría le abrazó y le mostró mucho amor a él y a sus capitanes. Y entonces el Guatemus dijo a Cortés: Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Aquí vieron claramente la diferencia narrativa entre el relato, la relación de Cortés, por muy, literaria que sea, un estilo muy pulcro. Y aquí vemos la trama narrativa de Bernal Díaz del Castillo, que le devuelve a los personajes el estilo directo. Aquí no dice lo que dijo, sino que lo hace decir en este caso. Tenemos aquí la versión de Fernando de Alba y Xilxóchitl, que es un punto de vista mestizo y acolua. El día siguiente, que era día de San Hipólito Mártir, fueron hacia el rincón de los enemigos, Cortés por las calles, y Xilxóchitl con Sandoval, que era el capitán de los bergantines, por agua hacia una laguna pequeña que tenía aviso, y Xilxóchitl, como el rey estaba allí con mucha gente en las barcas. Fuéronse llegando hacia ellos
y era cosa admirable ver a los mexicanos, la gente de guerra, confusa y triste, arrimados a las paredes de las azoteas, mirando a su perdición, y los niños, viejos y mujeres llorando. Los señores y la gente noble en las canoas con su rey, todos confusos. Hecha la seña, los nuestros, dicen los nuestros también aquí, los nuestros embistieron todos a un tiempo al rincón de los enemigos y diéronse tanta priesa que dentro de pocas horas le ganaron sin que quedase cosa que fuese de la parte de los enemigos, y los bergantines y canoas embistieron con las de los enemigos, y como no pudiesen resistir a los enemigos, echaron todas a huir por donde mejor pudieron, y los nuestros tras ellas. Y García Holguín, capitán de un bergantín, que tuvo aviso de un mexicano que tenía preso, como la canoa que seguía era donde iba el rey, dio tras de ella hasta alcanzarla. Aquí tenemos una versión muy distinta. No es que se dieron cuenta por el aparato, por el lujo de la canoa de Cuauhtémoc, sino que fue un chismoso, un prisionero que tenía en su bergantín, García Holguín, que dijo: este que viene ahí es Cuauhtémoc. Bueno, aquí tenemos lo que sigue, pero que no difiere mucho de lo que dice en momento dado. Aquí tenemos la imagen de la rendición el día Secoat, una serpiente del mes Micaelhuitontli, en esta versión del Códice Vaticano Ríos, que es Tlazochimaco, según versiones verbales, en el año Eicali, Tres Casas, 13 de agosto. En la imagen que pueden ver, en la parte izquierda, vemos a Cortés otra vez en su caballo, que enfrenta a guerreros mexicas. Lo interesante, aquí tenemos los meses abajo, los 5 últimos meses de la pelea, con la extrema derecha abajo el mes Micaelhuitontli, la pequeña fiesta de los muertos, y arriba, detrás de la serpiente que ven en el fondo verde, es Coat. Y yo creo que aquí es interesante, yo creo que el color verde en la semiología de la imagen remite a, primero, Yancuic o Ya Shenmaya. Es decir, que el color verde, en términos semiológicos, corresponde al uno, sería el uno serpiente. Entonces, con la rendición de Cuauhtémoc, un nuevo mundo se asoma. Tonas tlatuis, que nemis, que no nos en masewali, caoya, que oquiquis, que intlili intlapali, o que no nos en masewali, que en manisintlali intepet, que no nos, que en tlautlatkis, tlen tlamamas, tlen tlahuicas, tlen tlatoctis, tlen machiot, tlen octacat, yes, tlen ixcuitili, yes, tlen itechpehualos, tlen oco, tlen tlahuili, mochihuas. Habrá luz, amanecerá. ¿Cómo vivirá? ¿Cómo se establecerá la gente? Se fue, se llevaron lo negro y lo rojo, la tinta negra y roja. Ahora, ¿cómo se establecerá la gente? ¿Cómo se extenderá la tierra, el monte? ¿Cómo se establecerá el agua? ¿Qué se tributará? ¿Qué se cargará? ¿Qué fines se alcanzarán? ¿Qué es lo que seguiremos en el camino? ¿Cuál será el modelo? ¿Cuál será la vara para medir? ¿Cuál será el ejemplo? ¿A partir de qué se comenzará? Que ocote, que luz se hará. Y aquí tenemos el contexto ya de los indígenas ya conquistados, la resistencia poéticamente encubierta de los indígenas. Ya conquistados, los indígenas, a la vez que se sometían a la férula político-administrativa de los conquistadores y a la coerción dogmática de su religión, aprovechaban las celebraciones cristianas para manifestar de manera encubierta sus ideas en contextos festivos propicios a una cierta ambigüedad. Evocando el gran contento que manifestaban los danzantes indígenas en fiestas cristianas, Fray Diego Durán expresó lo siguiente: noten los ministros y los que no lo son, ¿cuántas veces habrán visto en los bailes de esos naturales, cuando ordinario sea ir adelante de los que hacen la rueda, un indio y dos sin seguir el compás de los demás, como guión de los demás, bailando a su albedrío, vestido con diferente disfraz, haciendo de cuando en cuando la algazara y voces placenteras que he dicho,
es que nosotros, ignorantes y ellos avisadísimos en sus ritos antiguos, representan al ídolo que están solemnizando delante de nosotros y a su modo antiguo, cantándole los cantares que sus viejos antiguos les dejaron aplicados a aquel propósito. Y añade el dominico una advertencia: no se debe de disimular ni permitir ande aquel indio allí representando su ídolo y a los demás cantándole sus idolatrías, cantos y lamentaciones, los cuales cantan mientras ven que no hay quien los entienda presente. Empero, entiendo que sale el que los entiende, mudan el canto y cantan el cantar que compusieron de San Francisco, con el aleluya al cabo, para solapar sus maldades, y trasponiendo el religioso, tornan al tema de su ídolo. Y aquí, en el triste contexto de los primeros años de la colonia y de la evangelización, desde el punto de vista indígena, la afligida meditación que expresa un cantar de mujeres, en este caso, y el canto que vamos a ver después, en la ocasión de la celebración cristiana correspondiente a la resurrección de nuestro Señor, parece fundir la tristeza litúrgica que debía prevalecer al recordar la pasión de Cristo y una aflicción inherente a la situación en la que se encontraban los nativos conquistados cuyo mundo había colapsado. Ese sería el Sihuacuicatitechpa, Inescalilitzin, Totecuyo, Tuicnotlatemol y Panishiwit, 1536. Un canto de mujeres en el nacimiento de nuestro Señor, nuestra afligida meditación. Y aquí es un texto que remite a la caída de México Tenochtitlan, que fue, insertado dentro de los cantares mexicanos. Entonces hay un paratexto preliminar que no fue el texto ciertamente que cantaron en el contexto de la oralidad, sino cuando se metió dentro del contexto gráfico del manuscrito de Cantares Mexicanos. Yes morin timani shotlan cuepontimanian san kain chokis in tlachtoa ya in acolmiste yain techontlalatsin in acolhuacan in tenochtlimanca in acamapich in tlahuacpa in tesosomotli llevan in cococao in tlachtol no sanon nemi ahuaya ya está reverdeciendo, brota, está floreciendo. Solo es su llanto el que expresan, gorjean, porque son los ancestros que rezaban bajo el aspecto de aves, se gorjeaban. Acolmistli, es decir, Netzahualcoyot, Techontalatzin, su abuelo, de Acolhuacan, donde está el tunal, en Tenochtitlan, Acamapichli, el primer Tlachtoani de México, Tenochtitlan, en la tierra seca donde está Tesosomoctli. Las palabras de su dolor también siguen viviendo. In Cuaupetlapan, no se lo Petlapan, non Tlatlautilo, en Santa María, Ohuaya, en la estera de las águilas, en la estera de los jaguares, se le ruega a Santa María. Es evidente que aquí había ciertamente Huitzilopochtli o algún numen prehispánico y no Santa María. San Chimantemo, Yehuanipal Neuani, o Yehualtemoc Mexco, Tizatilhuit, Moyaotihuit, Tlalpan, Axiyenican, Ohuaya. Solo descendió el escudo, él gracias a quien se existe. La noche descendió sobre México, la tiza, la pluma, es decir, el sacrificio humano, porque embadurnaban de tiza, de gis, ¿no? Y le ponían plumas a los que iban a sacrificar, ¿no? Cayeron esparcidas en el suelo, llega aquí. No se sabe si llega el Dios cristiano o llega aquí el Huitzilopochtli que la Matlamatki, los recortados de papeles, estaba evocando. Amonahuatil, la monecultono, la anteteuctin, cootlecuat, cahualtzinin, o ancontlaneuque, mauizo, y nipalnemoa, chimaltemoc, nicanain, Mexco, Ohuaya. Vuestro mandato, vuestra riqueza de ustedes, señores, Huautlecoat, cahualtzines, fueron concedidos por la gloria de Él, gracias a quien se existe. El escudo bajó aquí en México. San Tenyo Timaniaton Yan Tepetla Tenochtitlan, Yaikama Wisowa, Ayekima Casi, Yaklin Mikisli, Antepiluan Huilla, Yuameshnawati, Iselteot Yuan Dios, Inamipiluan Ohuaya. Solo se extiende la fama de la ciudad a Tenochtitlan,
Con eso se hace grandiosa, nadie le teme a la bella muerte. Ustedes príncipes, huilla, así les ordenó el Dios único, el Dios, a ustedes sus hijos. Iñekin, maiwi, aknel kisewi, sinchemalpetlat, iña itacochicpal, iñewan Dios, la bella muerte, que así sea. ¿Quién en verdad apagará la estera del escudo, el equipar de las flechas? De él, Dios. Evidentemente aquí otra vez había un número indígena y no Dios. Yei shikoyokan, shikel namikikan, antepiluan huilla, aquí moyaguas, oyantepetla en Tenochtitlan, Ajkin Quitopehuas y en Tlashilo en Inuicat. Ya piensen, recuerden, a su fin la ciudad de Tenochtitlan, ¿quién derribará el puntal del cielo? Inmao Cuelon Mani, Autoyantepetlain, Tenochtitlan, Inmao Kansan Iwian, Techmultatili, Inipal Nemoani Oaya, que permanezca la ciudad de Tenochtitlan, que suavemente nos vaya escondiendo Inipal Nemoani. Owaye, Ninen Tlamati, Maquixtoan Nikan Kenin Tlamamani, Owaya. Me lamento que él lo diga aquí, cómo han de perdurar las cosas. Es, digamos, un canto que en tiempos ya de, digamos, coloniales novohispanos cantaban, y lo que creo que ocurría y ocurre eso con el famoso canto de peces, ¿no? Que es un canto mucho más así críptico. Permanecía, digamos, en los cantares que cantaban en los atrios de las iglesias en un momento dado. Y los frailes también hablaban náhuatl, entonces cuando se acercaban, como que volvían con su aleluya, su canto a San Francisco. Y también, además de cambiar, de mudar el texto en sí, digamos, estaban cantando un texto, estaban diciendo algo, y estaban pensando y sintiendo otra cosa. Tlazocamati, muchas gracias. El Gobierno del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato y la Fundación Cervantina de México, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan la presente constancia al Dr. Patrick Johansson por su notable participación en este 30º Coloquio Cervantino. Los invitamos a continuar con nosotros en la siguiente conferencia, que tendrá lugar a las 11:30, en unos minutitos más. También como invitación a nuestros participantes, conferencistas, invitados, los esperamos después de la conferencia de Mónica Salmón en las escalinatas del Teatro Juárez para tomar la foto oficial del evento. Gracias.